Década infame. En 1929, el mundo capitalista se sacude ante el crack de Wall Street. Como consecuencia, los principales países compradores de materias primas argentinas cierran sus mercados. La crisis mundial impacta en las bases del modelo agroexportador, pero la oposición y la prensa culpan por la crisis al deterioro físico y mental del presidente Hipólito Yrigoyen. El año 1930 marcó la ruptura del orden constitucional, el fin de la democracia, esta etapa conocida popularmente como la década infame. Se caracterizó por la desnaturalización del sufragio que terminó con la reinstalación de la mentalidad conservadora. En nuestro país la depresión económica provocó una caída del 30% de las exportaciones principalmente de carne y cereales, un descenso del 14% de la producción, la disminución del corriente inmigratoria, el cese de la llegada de capitales. El 6 de septiembre de 1930 se produce un golpe de Estado y queda comienzo a la década infame con la caída de Yrigoyen. Participaron del golpe militar los partidos de la oposición conservadores, radicales, antiperonistas y socialistas, y un grupo de jóvenes nacionalistas. Las diferencias que separaban a estos sectores fueron manifestándose una vez que accedieron al gobierno. Los golpistas militares, apoyados por grupos civiles, pertenecían a dos líneas políticas diferentes. El general José Félix Uriburu, al mando de un sector dispuesto a mantener una dictadura inspirada a fascismo, y la otra liderada por el general Agustín Pedro Justo, de tendencia liberal y conservadora. Pretendía desplazar al presidente y fundar un nuevo gobierno que se apoye en los grupos políticos opuestos a Yrigoyen, sin alterar el sistema político. Uriburu se impuso fácilmente. Comenzó a tener problemas cuando dio a conocer su intención de rehacer la Constitución y anular la ley Sáenz Peña. La idea de Uriburu era eliminar al sufragio universal y reemplazar a los partidos políticos en el Congreso por representantes de la cooperación económica de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia. Esta idea fracasó y el presidente debió llamar a elecciones. El 8 de noviembre de 1931 se convocó a elecciones nacionales. La UCR proclamó la fórmula Marcelo Torcuato de Alvear, Adolfo Güemes. Pero el presidente vetó a los candidatos radicales. El Partido Radical resolvió abstenerse. El gobierno apoyó la fórmula Agustín Pedro Justo y Julio Argentino Roca. Este binomio fue apoyado por la concordancia integrada por las fuerzas conservadoras, socialistas y radicales antipersonalistas. Justo ganó las elecciones apoyado por el ejército, la iglesia y los grupos dirigentes tradicionales. El 20 de febrero de 1932, Justo asume la presidencia y comienza la era del fraude. Durante su mandato, se creó el Banco Central de la República Argentina, la Junta Nacional de Grano que financiaba la producción, compraba el excedente y garantizaba la estabilidad de los precios y la Dirección Nacional de Vialidad. Sin embargo, la pobreza avanzaba y había muchos desocupados. Las grandes potencias cierran su frontera y la carne y los cereales argentinos siendo el impacto. Los dominios integrantes del Imperio Británico se reunieron para elaborar pautas a fin de remontar la crisis. Nueva Zelanda, Sudáfrica y Canadá hicieron a la metrópoli un mayor intercambio comercial, incluido las carnes, por esto la exportación de la Argentina comenzó a decaer. Las clases terratenientes sufren una gran traición ya que Gran Bretaña firmó el Tratado de Ottawa, comprando unos países como Australia, Nueva Zelanda y Canadá. En 1973, en cuanto a la reforma impositiva, se pretendía obtener recursos para el Estado a través de una serie de nuevos impuestos como el de los réditos. El comercio exterior de nuestro país era vulnerable al depender de un solo país. Inglaterra y los ganaderos presionaron al gobierno para que estableciera negociaciones con Gran Bretaña para asegurar una venta permanente de carne a buen precio. Justo busca un acuerdo para el acceso al mercado inglés y envía al vicepresidente Roca, hijo que desembarcaba en Londres, y después de varios meses surgió el pacto de Roca-Runciman, que establecía conservar la cuota de importaciones de carne argentina al mercado inglés, de las cuales el 85% pertenece al frigorífico extranjero y el 15% de frigoríficos nacionales.
Argentina debía gastar el dinero obtenido de las carnes en la órbita inglesa. Inglaterra obtenía tarifas más bajas para la importación de sus productos industriales, en especial los utilizados para el transporte y el carbón. Inglaterra obtenía tratos preferentes para empresas de capital británico como ferrocarriles y tranvía. También obtiene el monopolio del transporte de las exportaciones de carne. En septiembre de 1934, Lisandro de la Torre declara que este acuerdo era vergonzoso y propone la creación de la comisión investigadora de dicho pacto. Esta descubre archivos de la empresa escondidos en la bodega de un barco inglés en una caja con el sello de la inspección del Ministerio de Hacienda. En 1935, el senador investigó, probó y acusó a los frigoríficos extranjeros de llevar una doble contabilidad. En la falsa exhibían escasas ganancias y hasta pérdidas, aunque en realidad las ganancias reales eran mayores y los verdaderos libros se enviaban a las casas matrices radicadas en el extranjero. Tras esta investigación fue asesinado el senador Enzo Bordavere y el fraude quedó sin concluir. En este mismo año, durante la presidencia de Justo, se crea el Banco Central, que tenía como objetivo impulsar una reforma monetaria y bancaria. En 1936, una política comercial y económica intenta sustituir las importaciones extranjeras con la producción nacional. Por la caída de la producción agrícola, muchos trabajadores de la zona rural se ven obligados a migrar hacia la ciudad y se convierten en la mano de obra de esta nueva industria. Justo teme que el comunismo tome poder entre la clase obrera y encomienda evitar esto al gobernador de Buenos Aires. En 1937, el deterioro de ganancia de los terratenientes al paralizarse la actividad económica, la consecuencia fue desocupación y miseria. Algunos no podían pagar habitaciones en los conventillos, por lo que se vieron obligados a congrarse en viviendas precarias en los márgenes de la ciudad, formando una nueva forma de asentamiento urbano llamado las villas miserias. En 1938, la renovación presidencial le dio triunfo a la Concordancia y asumieron Roberto Ortiz y Ramón Castillo. Ortiz decidió sumar a los sectores excluidos a través del fraude. Su intención era generar cambios en el sistema institucional. En 1939 se da comienzo a la Segunda Guerra Mundial y el gobierno argentino se declaró neutral, adoptando la posición de nación no beligerante. Esto aseguró al país continuidad de su comercio con Europa. La guerra produce lo más temido por los conservadores. Europa deja de producir manufactura para producir armas y Argentina se pone a producir la mercadería que Europa demanda. En 1940, Ortiz se enfermó y transfiere su poder a su vicepresidente, Castillo, quien volvió al fraude y al autoritarismo apoyado por el ejército. En 1941, a fines de ese año, Japón bombardea la base norteamericana del Pearl Harbor y Estados Unidos presiona a la Argentina para abandonar su neutralidad. Para mantener la neutralidad, Castillo se refugia y nombra como Ministerio de la Guerra al general Pedro Pablo Ramírez. En 1942, en el mes de julio, fallece Roberto Ortiz. En el año 1943, sorpresivamente, muere Agustín Justo. Debían realizarse elecciones presidenciales y Castillo designó como sucesor a Robustiano Patrón Costas, dueño del tabacal en Salta, partidario del fraude y el autoritarismo. El ejército porfascista se opuso a la candidatura del mismo por ser pro-aliado, así lo entendió el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, quien efectuó el golpe de ideología nacionalista el 4 de junio, tomando el poder y asumiendo Pedro Pablo Ramírez la presidencia. De esta manera, la década infame termina como empezó, con un golpe, pero este último va a tener consecuencias distintas. Va a permitir el surgimiento de otro movimiento popular y democrático y el ascenso del otro gran líder de masas del siglo XX.